Ejercicio nos dicen, en una clínica infantil se ha ido anotando durante un mes el número de metros que cada niño anda seguido y sin caerse el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la tabla de información adjunta, esta que está aquí. En esta tabla nos dicen el número de metros, 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 metros, y para cada una de estas cantidades, la cantidad de niños que los recorren, es decir, la cantidad de niños que al comenzar a caminar recorren esta cantidad de metros de manera seguida y sin caerse. Por ejemplo, hay 2 niños que hacen 1 metro, que llegan hasta 1 metro. Hay 6 niños que llegan hasta 2 metros. 10 niños que llegan hasta 3 metros y así sucesivamente. Entonces, lo que nos piden aquí son estas cuestiones del tema de estadística descriptiva univariante. Lo que vamos a hacer es empezar por la tabla de frecuencias, donde vamos a tener que hallar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Vamos a hacer la tabla de frecuencias aquí, a este lado, porque la vamos a hacer en vertical, ¿vale? Entonces, la primera columna de nuestra tabla de frecuencia van a ser los valores de mi variable. Es decir, mi variable es esta que está aquí, número de metros, que toma valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto que vamos a tener aquí es la cantidad de niños que tengo asociado a cada uno de los valores de mi variable aleatoria número de metros. Bien, entonces esta fila que está aquí es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite ese valor. Bien, entonces vamos a poner la segunda columna que sería, vamos a llamarle a NI, voy a poner aquí que XI son los valores, NI son las frecuencias absolutas. Bien. Entonces, para 1 metro, ¿cuántos niños tengo? 2 niños. Para 2 metros tengo 6 niños. Para 3 metros tengo 10. Luego 5, 10, 3, 2 y 2 para 8. ¿Qué más? Bien, nos piden las frecuencias relativas también. Vamos a ponerlas así. FI. Fíjense que en dependencia de la clase en la que estén, la universidad en la que estén, no sé, el libro que estén leyendo o los ejercicios resueltos que estén leyendo, esto que está aquí, que estoy poniendo aquí, la notación, bien, de cómo llamar a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa, bien, o a las acumuladas, puede cambiar. No tiene por qué ser siempre la misma. Entonces, por eso es que estoy poniendo aquí qué significa cada una de las cositas que pongo en la tabla para poder luego acordarnos bien y poder entender rápido a qué nos estamos refiriendo. Entonces, frecuencias relativas. Vamos a recordar qué son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son pues lo que tenemos en nuestra frecuencia absoluta dividido entre el total. Es decir, que primero tenemos que calcular cuál es el total aquí, tenemos que sumar todas las frecuencias absolutas y ese va a ser nuestro total. Tenemos que sumar 2 más 6 más 10 más 5 más 10 más 3 más 2 más 2. Y eso da un total de 40. Es decir, que en realidad nosotros tenemos 40 niños. Este total representa la cantidad de niños que tenemos. Bien, 2 de ellos van a recorrer 1 metro, 6 de ellos van a recorrer 2, 10 de ellos recorren 3 metros, etcétera, 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 hasta llegar al último. En total tenemos 40 niños. Esa es la cantidad de datos que tenemos. N, que es el tamaño muestral. Bueno, vamos a ponerlo más bien aquí. Vamos a decir que esto es N y vamos a poner que aquí
que n es el tamaño muestral. La cantidad de datos que yo tengo, ¿bien? Son datos sobre 40 niños en total. Entonces, como decía, las frecuencias relativas, como su nombre lo dice, es relativo a algo. Bien, es simplemente muy sencillo la frecuencia absoluta entre el total. Bien, es decir, que FI va a ser igual a NI dividido entre N. Bien, cada una de las frecuencias relativas es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total. Entonces, siguiendo esta fórmula, tendría que hacer 2 entre 40 y eso sería la primera frecuencia relativa. Eso es igual a 0.05, luego 6 entre 40, 0.15, 10 entre 40, 0.25, 5 entre 40, 0.125, 10 entre 40 de nuevo 0.25, 3 entre 40, 8.5 y 2 entre 40, 0.05 y como este es igual, pues 0.05 también. Bien, y ahora, ¿qué vendría? Vendrían las frecuencias acumuladas, es decir, primero la frecuencia absoluta acumulada, vamos a denotarla como NI, y luego la F mayúscula I va a ser la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces la NI, como su palabra lo dice, como su nombre lo dice, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que acumular las frecuencias absolutas. La primera frecuencia absoluta acumulada va a coincidir con la primera frecuencia absoluta sin acumular. Es decir, aquí vamos a poner 2, porque no hemos acumulado nada. Y luego lo que vamos a hacer es ir acumulando. Entonces, en este lugar vamos a acumular todo esto, que sería 6 más 2, 8. En el tercer lugar vamos a acumular todas estas frecuencias, es decir, 2 más 6 más 10, 18. Y luego vamos haciendo lo mismo, acumulando hasta el lugar donde estamos. Entonces aquí hay un truco, como esto representa todo lo que he acumulado hasta este momento, yo simplemente tengo que, al acumular un punto nuevo, hacer la suma con este, que ya es todo esto que está ya acumulado. Bien, en vez de volver a sumar todo y todo y todo y todo, simplemente miro lo que tengo acumulado en el paso anterior. Bien, por ejemplo, ahora quiero averiguar qué va aquí. Pues miro lo que tengo acumulado en el paso anterior, que es 18, y acumulo el nuevo punto, 18 más 5, porque 18 representa todo esto. Entonces, para no tener que sumar tantas veces, podemos utilizar ese truco. Entonces, 18 más 5, 23. Y ahora lo mismo, 23 más 10, 33. 33 más 3, 36. 36 más 2, 38. Y 38 más 2, 40. Y fíjense que aquí tenemos otro de los trucos. Aquí en la frecuencia absoluta acumulada final, bien, la del último valor de nuestra variable aleatoria, tenemos que obtener el total, porque si no, no hemos acumulado todo, bien, porque aquí estoy acumulando todos mis datos, al final tengo que obtener la cantidad de datos totales que tengo. Este número tiene que coincidir con el total, si no, algo no hemos hecho bien. Y ahora vamos a hallar las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, para esta tenemos dos opciones. Podemos, como son frecuencias relativas acumuladas, podemos hacer lo mismo que antes y coger las relativas e ir acumulando. Es decir, que esta primera, que es la relativa sin acumular, la pondríamos aquí y luego iríamos acumulando y así continuamente. Bien, como hicimos antes con la frecuencia absoluta acumulada. Esa es una opción. Pero la otra opción es, en vez de coger esta, coger la absoluta acumulada.
¿Por qué? Porque ¿cómo hallamos esta? ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa con respecto a la frecuencia absoluta? Dividiendo la frecuencia absoluta por el total, ¿no? Entonces, si esta era esta dividido entre el total, pues la frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada dividida por el total. Por lo mismo, por la palabra relativa, ¿bien? Porque siempre se coge la absoluta y se divide entre el total. Vamos a hacerlo de las dos formas. Por ejemplo, vamos a empezar haciéndolo con la forma de acumular, la primera forma que dije, la forma de acumular las frecuencias relativas. Es decir, la primera coincide con esta porque no hemos acumulado nada. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos acumulando. Bien, 0.05 más 0.15, 0.2. Seguimos 0.2 más 0.25, 0.45. 0.45 más 0.125, 0.575. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la forma que dije antes, que es la segunda opción que tienen, que es hacerlo con las frecuencias absolutas acumuladas dividiéndolas entre el total. Fíjense, para comprobar que lo hemos hecho bien, 2 entre 40, ¿cuánto es? 2 entre 40 es 0.05. 8 entre 40 es 0.2. 18 entre 40 es 0.45 y 23 entre 40, 0.575. Entonces tenemos que seguir 33 entre 40, 0.825, que es igual a la otra forma de acumular esto, ¿no? De acumular 0.575 y 0.25. 36 entre 40, 0.9. 38 entre 40, 0.95. Y 40 entre 40 es 1. Y entonces aquí está el otro truco. Si aquí no se obtiene un 1 al final, algún cálculo han hecho mal. Bien, siempre, 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 lo voy a poner por aquí también, siempre, 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 asterisco. La última, vamos a poner n-end, la última frecuencia absoluta, acumulada, siempre tiene que ser igual al tamaño muestral, bien, a n. Y siempre la última frecuencia absoluta, la última frecuencia, no, absoluta no, la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1. Bien, siempre, 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 ¿vale? Si no, pues algo hay mal calculado por ahí, por el camino, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la tabla de frecuencias que nos piden en el primer inciso. Bien, este sería el inciso A. Vamos a ponerlo por aquí, este es el inciso A. Y luego quedaría calcular pues todo lo demás.